Esto es Todo Terreno. ¿Qué tal, amigo todoterreno? Qué gusto poder estar nuevamente contigo. Gracias por dejarnos entrar tal vez a tu vehículo, a tu oficina o estás en tu casa. Gracias por tomarte el tiempo para escucharnos y acudir a nuestra cita semanal. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias a Dios, una semana más con retos y con temas nuevos aquí en el podcast. La verdad es que esta temporada seguimos aprendiendo, seguimos creciendo y hablábamos de qué temas íbamos a ver este mes, ¿verdad? Y fueron saliendo poco a poco. Pero el tema de hoy es un tema bien complicado porque cuando hablábamos con Carlitos decíamos todo alrededor de nuestra vida muchas veces repercute en dinero. Las cosas alegres, las cosas tristes, los problemas, hasta dónde está nuestro corazón, dice la palabra. Entonces, hay una historia en la Biblia, no sé cuántos lo sabrán, sobre Ananías y Zafira. Dice que ellos se pusieron de acuerdo para vender su casa y darle el dinero como ofrenda a los apóstoles, ¿verdad? Sin embargo, cuando ellos se pusieron de acuerdo, dijeron, vamos a dar todo lo de nuestra casa. Ya cuando tenían el dinero, como que dijeron, no, mucha plata. Pero ya le habían prometido al Señor. Entonces dijeron, no, vamos a dar la mitad. Entonces de primero llegó Ananías, aquí traigo la plata y todo. Y le dice Pedro, mira, ¿eso es lo que traes? Sí, dice. Entonces, realmente le dijo, ¿eso era lo que tú traías en tu corazón dar? Entonces yo imagino si a nosotros nos hicieran esa pregunta, yo creo que en ese momento la cara se te tuerce y te preocupa, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Dice que en ese momento, cuando Pedro dijo esto, después dijo, ¿cómo pudiste hacer algo así? Le dijo. Y cuando Ananías escuchó esto, dice que cayó al suelo y murió. Y todos los que están alrededor se asustaron porque imagínense, era una muerte súbita. Hemos escuchado de deportistas que mueren súbitamente, pero se murió en ese momento. Y cuando se murió en ese momento, dice que llegaron unos muchachos, lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo fueron a enterrar. O sea, él no tuvo ni siquiera un buen sepelio. Ajá, o sea, pero ahí no queda el problema. Dice que a las 3 horas llegó la esposa. Y cuando entró, dice, la esposa no sabía nada, ¿eh? Entonces Pedro le dice, ¿fue todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Y ella le contestó, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos pensar en conspirar para poner una prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera a la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Y dice que en ese momento ella cayó al suelo muerta, otra muerte súbita, y los jóvenes la sacaron, la envolvieron y la fueron a enterrar a la par de su esposo. Gracias a Dios, nosotros ahora vivimos un tiempo de gracia, ¿verdad? O sea, gracia no significa columpiarse en el pecado. Gracia significa que tenemos el favor de Dios, un favor de Dios inigualable, un favor de Dios que realmente debería de ser la razón de dar gracias día a día, ¿verdad? Y no han pasado estas situaciones. Lo que sí podemos estar seguros es que cada cosa que nosotros hacemos tiene consecuencias y la avaricia tiene muchas consecuencias. No, y cabe recalcar, Eduardo, que ellos no murieron porque no lo dieron a la iglesia completo como tal, sino que porque la promesa había sido esta, ¿verdad? Porque también podemos tergiversar y decir, sí, entonces de plano que ya van a pedir ofrenda, va, tranquilos, no van a pedir ofrenda. Pero no fue el hecho de no darlo, sino que te comprometiste a algo y lo diste mal. Pero no solo fue por eso, sino que ¿qué fue lo que te llevó a comprometerte? A no darlo completo, fue la avaricia. Pero miren, entrando en materia, vemos que la avaricia es desear o querer o anhelar con muchas ansias, con un afán desordenado de poseer y adquirir riquezas. ¿Pero para qué, Eduardo? Para acumularlas. Ni siquiera es para disfrutarla, es para acumularla.
lo han mencionado dentro de los 7 pecados capitales, la avaricia, ¿verdad? ¿Y sabes con qué lo relacionan y cómo vamos a ir entretejiendo una cosa con otra? Con la deslealtad, con la traición, con el robo y con la mentira. Y yo recuerdo que hay una historia en la Biblia donde alguien dice, ala, este año me ha ido bien, ya llené mis graneros, ahora voy a hacer unos graneros más grandes para seguir guardando. Y en ese momento el Señor le dice de que eso no está bien. No, y es una palabra clave, Eduardo. Necio. Imagínate, entonces cuando le dice que eso no está bien, le dice que se va a morir ahí, que ya no va a disfrutar nada. Entonces digo yo, esa es la recompensa de la avaricia, ¿eh? Una muerte, lo que le pasó a Ananías y Zafira. Y no disfrutar, y a veces puede ser no una muerte física, pero puede ser una muerte en vida. Una muerte espiritual, porque estamos tan envenenados con el tema de... Y mira, y no estés conformista, Eduardo, a decir, Sí. no, pues mejor así, todo sencillo, ahí, pobres, todo. No, el tema es, ¿qué es tu motivación para hacer riquezas? ¿Es para Sí. disfrutarla y compartirla o es para guardarla? Pues lo que podemos verlo físicamente como alguien de que trabaja, todo lo ahorra, pero en su casa tal vez su niño pequeño tiene unos tenis que dan 6 años. Bueno, ya no le quedarían, ¿verdad? Por ser pequeño. Pero hasta que se acaben los zapatos, ¿verdad? Entonces tal vez ya tengas unos hoyitos y los cosen. Pero él en el banco sí tiene plata para poder proveer a su familia. Entonces esas No, y cosas hasta son se las que escudan van en la dañando. mayordomía, Sí, como lo hablamos en el correcto. podcast pasado. Te dicen, no, pero hay que ser buenos mayordomos. Claro, pero tampoco vas a privar a tu gente teniéndolo. Y fíjate que yo me daba cuenta, todavía pasa en el caso en el interior. A veces hay gente de empresa, gente de finca grande. ¿Y a dónde lleva a su hijo cuando se enferma? Al hospital público, ¿verdad? Sí. Primero, le roban recursos a alguien que sí lo necesita. Y 2, ¿por qué? Porque hay una mentalidad heredada de pobreza que tenemos que romper. Correcto. Y mira encontré unos dichos que me gustaron. Dice, guarda el avaro su dinero para que derroche el heredero. Ah, ¿Cuántas eso es cierto historias también. de tanto que tú guardaste para que tu yerno después haga fiesta con todo lo que tú juntaste? Sí, según las estadísticas de negocios dice que la primer familia hay un como cabeza de familia acaudalado que es el que viene y empieza la empresa familiar, pero que después de 3 generaciones se pierde esa riqueza. Total. Y de ahí la siguiente generación, digamos la quinta, es la que vuelve a ser la primera y empieza otra vez el ciclo. Pero mucho de esto se da porque también no se enseña a la siguiente generación o cuando tienen mucha abundancia ya no empieza a tener esos principios de guardar, esos principios buenos. que no se va a acabar nunca. Correcto. Y mira este segundo que encontré, que no es bíblico, pero me gustó también. El corazón codicioso no tiene reposo, porque encima de todo no te da paz. Y tú lo tienes. Y mira, Eduardo, yo tengo que levantar la mano que en algún momento he bregado con esto y gracias a Dios he ido saliendo de eso. Yo me excusaba en que cuando tú no has tenido mucho recurso y luego tienes un poquito, te agarra como cierta angustia, ¿verdad? Pero en ese mismo momento el Señor me decía, yo soy tu ayudador. ¿Por qué? Porque lo conté en alguna ocasión donde, entonces yo guardo para este imprevisto, guardo para este imprevisto. Y tengo tantos imprevistos cubiertos que no estás disfrutando lo que hoy tienes, ¿verdad? Y Sí, tal vez claro. tu carro con una batería mal, Eduardo, esa es una de las peores cosas. Yo creo que 2 signos de pobreza que yo descubrí en mi vida que lo logré pasar fue baterías usadas y llantas usadas. Ah, sí. Tienes una batería y ahí te venden una usadita. Al rato se te arruina porque no sabes cuánto. Y las llantas igual. Con los camiones, mejor compremos una llantita usada. Ay, Dios Eduardo, peor. Entonces creo que son mentalidades de pobreza que tenemos que ir rompiendo. Pero vamos a la palabra. En Hebreos 13, del 5 al 6, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué fantástico. Entonces, te llenas de emoción pensar en que pase lo que pase. Y en estas situaciones, como lo dijimos en el podcast Sí. pasado, qué duro, pero tenemos que estar confiados, Eduardo. Es en quien tenemos nosotros nuestra confianza realmente, ¿verdad? Así como muchos de los problemas del avaro es que su confianza lo tiene en lo que tiene guardado, en sus bienes que tiene terrenales, pero
ya lo dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros venimos desnudos y desnudos nos vamos a ir, ¿verdad? O sea, Literal. absolutamente nada nos vamos a llevar. Entonces, todos los tesoros que hacemos aquí en la tierra muchas veces no son los tesoros que estamos haciendo en el cielo, ¿verdad? Y creo que es uno de los consejos mayores que nos da la palabra, donde dice que nosotros deberíamos de empezar a hacer tesoros en el cielo. Yo sé que nosotros vamos a decir, ¿y yo cómo voy a hacer tesoros en el cielo? Si a mí me han dicho que en el cielo las calles son de oro y el mar de cristal. Diría Pastor Minor, yo quiero pasar cuando estén bacheando para que me caiga un pedacito de oro. Pero cuando nosotros miramos todo esto, esos tesoros que nosotros empezamos a hacer allá en el cielo, es cuando nosotros damos, cuando nosotros ayudamos, porque dice que hay algunas cosas que nosotros hacemos en la tierra donde ahí arriba vamos a tener coronas, y esas coronas van a tener piedritas preciosas que son cada una de las cosas que hicimos aquí. Y esos son los tesoros que nosotros vamos a empezar a acumular allá. Todos creemos que en el cielo no vamos a hacer nada. Y no es cierto. O sea, si el Señor tiene ángeles que le alaban, si el Señor tiene ángeles que trabajan de esta forma, si el Señor tiene ángeles que vienen a la tierra con ciertas misiones, ¿cómo no nosotros en el cielo vamos a tener cosas que hacer? Hay que descansar, ¿no? Digamos, cuando tú decías lo de que nos vamos desnudos, mi pastor cuenta y lo dice de broma que cuando te mueres, dice que por puro valor sentimental tus hijos quitan tu anillo y tu reloj para tener algo de recuerdo tuyo, ¿verdad? Entonces al final nos vamos sin nada. Ahora bien, muchos nos pueden decir, y amigo todoterreno, pero yo no soy avaro porque pues yo no tengo dinero. Y logré entender que para ser avaro no necesitas ser rico. No. Puedes ser pobre avaro. Sí. Puede ser de que tú tengas, y mi pastor, que pues, Dios me lo bendiga, cuenta historias, por ejemplo, cuántas señoras tú ves y ahí tienen su toalla toda deshilachada y las nuevas guardaditas, ¿no? Guardaditas. Cuando se muere la señora, las visitas. no, hombre, cuando se muere la señora, llega el yerno y se va a bañar y lo primero que jala es la toalla nueva. Entonces, ese solo es un ejemplo. La tacita astillada, la vajilla rayada, los cubiertos todos impares ahí. ¿Por qué? Esos son signos de avaricia. Entonces, amigo todoterreno, si tú te encuentras con esos pequeños detalles en tu vida, aquella camisa bonita que estás esperando, algo especial, mejor úsala, porque después la va a usar tu yerno, la va a usar... O la va a usar el que llegue, ¿verdad? Ojalá que no llegue nadie, pero que llegue. Y yo creo que muchos de nosotros nos acostumbramos a esa taza astillada, a esa vajilla rayada. Y no sé, tal vez es ir un poco más allá. Hay algunas costumbres artísticas en China donde todos estas cosas de cerámica, por ejemplo, tazones y todo, cuando ellos los restauran con oro. Aunque sea cerámica. Sí, lo he visto. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención porque digo yo, a veces nosotros pensamos que el tener la tacita ahí golpeada o algo así es o no ponerle atención o todavía le estamos sacando raja. Sin embargo, ellos vienen y le dan una segunda vida. Y eso es lo que nosotros no hacemos en el sistema de ser avaros. ¿Por qué? Porque eso nos detiene a solo ir gastar hasta que se acabe la cosa, los tenis hasta que se acabe la suela. Y el jabón, la última parte del jabón te la estás poniendo con las uñas. Correcto. Entonces son signos de avaricia, amigo todoterreno, que tenemos que ir viendo. Ahora bien, ¿dónde nace la avaricia? ¿Cuál es el origen de la avaricia, verdad? Vemos que esto viene desde Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos venían con una maldición. Sí. Luego tienen a sus hijos, ¿verdad? ¿Te recuerdas la historia? Tienen a sus hijos de Caín y Abel. Y entonces todos vemos, y todos cuando preguntamos de Caín, ¿qué es lo que recordamos? Que se tronó a su hermano. Pero Caín tiene muchas cosas que enseñarnos. Sí. Y gracias al pastor Emilio logramos entender unos misterios de la historia de Caín post salida del, como digo siempre, no mexicano, de post hombre, sino que después de la salida del jardín del Edén. Y hoy vamos a ver un poquito, Eduardo, sobre qué tenemos que aprender de la salida de Caín. Cuando a nosotros nos preguntan sobre Caín,
nosotros vemos de que Caín también hacía sus ofrendas al Señor. Caín también tenía un corazón donde decirle, te voy a agradecer. Lo único es que su corazón se va un poco por otro lado, ¿verdad? Y ahí es donde pasa lo de que mata al hermano y toda esta situación complicada. Pero dice que Caín salió de un lugar, salió Caín a Nod, donde conoció a una muchacha y tuvo un hijo con ella que se llamó Enoc. Si nosotros vemos el significado de Nod, es errante o sin rumbo. O sea, yo digo, cuando uno empieza a ver los significados de los nombres, a veces no sabe ni qué nombre está poniendo alguien, ¿verdad? Pero cuando vemos estos significados son bien, bien duros de ver. O sea, imagínense ese errante y sin rumbo, es como, no tengo nada en la vida, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero dice que el siguiente nombre es Enoc, que significa educar, entrenar y equipar. Y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad sobre nuestras generaciones, ¿verdad? Este Enoc era el hijo que tuvo él con la muchacha. Pero la muchacha, ¿cómo se llamaba la muchacha? Parecía mi proveedor de papel aluminio. Es Aguán. Ah, sí. Aguán. Era chinita. Era china. Entonces, No sabemos si era china, amigo, todo terreno. entonces cuando vemos, había una responsabilidad de él sobre la generación siguiente, donde había que tener un corazón nuevo, donde había que enseñar algo diferente y que lo alejara de cometer los errores del padre. Yo me imagino que igual él, cuando fue desterrado y todo lo que le pasó, tuvo que haber reflexionado. Bueno, mi error ha de haber sido pasó este. O sea, si nosotros vemos, o sea, aún Dios de Caín viene una descendencia. O sea, no la cortó, ¿verdad? No, y sí, pero mira, a mí me encanta cuando es ese destierro. Yo voy a leer la historia como que estaba viendo el último capítulo de Netflix de una historia bonita. Una novela está viendo. Una novela, pero mira, ¿qué le dice el Señor cuando lo saca? Dice, por eso, porque pues mató a su hermano, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. O sea, Dios le dice esto, serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dice él. Que aquí me gusta algo, porque fíjate que cuando tú lees los primeros versículos, cuando el Señor le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él soberbio, ¿qué contesta? ¿Y yo quién soy para estar cuidando a mi hermano? O sea, encima de que lo mató, soberbio. Entonces, amigo todoterreno, yo quiero que tú vayas en esta historia pensando en ti. Cuando has cometido los errores, ¿verdad? Y uno todavía altivo, ¿verdad? Si realmente lo reconocemos, ¿verdad? Ahí va. Entonces viene él y todavía que se puso al tiro, pero mira, ahí en el 13 dice, el castigo que me das es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como fugitivo. Y cualquiera que me encuentre me matará. Pero mira esta promesa, Eduardo, es que esto sí me voló la cabeza. Esto sí me voló la cabeza. En el 15 dice, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Y termina el Señor diciendo, entonces el Señor puso una marca en Caín para que no lo mataran. Imagínate. ¿Qué quiere decir eso? Eres soberbio, te le pones al tiro al Señor, pero Él en tu misericordia, aunque te pase a un proceso, Él te lleva marcado. Que es donde uno dice a veces, ¿y por qué salió este negocio? Y uno dice, no, es que tengo mucho carisma. No, es porque vas marcado, aún en tu error, vas marcado por el Señor para encontrar el éxito. Y como tú decías, esto de haber llegado a esta ciudad de Nod era su condición. ¿Cuántos de nosotros, amigo todoterreno, estamos caminando y bregando por el mundo errantes, sin saber para dónde ir, sin tener rumbo para dónde ser? Pero mira la condición de Caín. Él reflexiona, y yo molesto, ¿verdad? Que de plano que tenía algo de latino, porque dice que conoció a esta persona y tuvo un hijo con ella. Era todo un latino, varón. Tuvo su hijo, pero ¿qué? Ese hijo que le puso Enoc marcó un antes y un después. Correcto. Y dice acá que fundó una ciudad. Uno lo dice fácil, ¿verdad? Fundó una ciudad. Pero fundar una ciudad, Eduardo, imagínate. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer eso? Y sobre todo, fundar una ciudad con otra mentalidad, que es lo que nosotros, amigos todoterreno, tendríamos que hacer. Hemos cometido errores, perfecto. El Señor nos está restaurando, perfecto. Pero el Señor te da segundas oportunidades. Recuerda que hemos aprendido que las misericordias del Señor son nuevas
cada mañana. Entonces el Señor tiene muchas cosas para nosotros. Pero sigamos, Eduardo. Nosotros siempre tenemos que ver el ambiente en el que crecimos. Sabemos de que eso no debe marcar lo que nosotros debemos de lograr. No debemos de estar marcados si crecimos en un ambiente errante. Yo sé que hay familias donde su papá trabajaba en un lado, o en el caso del abuelo de nosotros en mi familia, el bisabuelo, nos contaban de que él estuvo en El Salvador, luego estuvo en Puerto Barrios, luego estuvo aquí en la capital. Y él viajaba porque estaba buscando trabajo, y a donde buscaba trabajo ahí llevaba a su familia. Entonces, creo que mucha gente ha sufrido todos estos tipos de situaciones que a la larga nos van volviendo ignorantes en ciertos aspectos, nos van volviendo conformistas y llenan nuestros corazones de cosas que nos impiden crecer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, decimos, si Enoch realmente se hubiera quedado con la historia del papá, porque yo me imagino que él en algún momento tuvo que haberle confesado a su familia, todo el bueno, yo estoy aquí porque sí. dice, pero no marcó su vida, al contrario, él hizo algo diferente. Él, o sea, ¿cuántos de nosotros tenemos el valor para ir y hacer una ciudad? Y marcarla con nuevos cimientos, marcarla con cosas nuevas, hacer algo nuevo, ¿verdad? O sea, creo que es como empezar a hacer un parteaguas en nuestra vida. Lo más importante es, si yo era aragán, no era honesto, mentía, tenía vicios, se acabó y ahora voy a hacer el cambio. No, y tenemos que tener valor. Mira, me encanta cuando aprendimos esta enseñanza, Eduardo, donde nosotros crecimos en un ambiente de no, ¿verdad? Donde pues crecimos en familias a veces numerosas, en colonias populares, porque no venimos de familias de nombre o de herencias de riquezas, pero todo eso te va dando argumentos como el no puedo, el no tengo recurso, mis padres fueron pobres, yo soy pobre, en mi familia no hay X, ¿verdad? O no tengo influencias. No es falta de oportunidades, yo creo, no es falta de trabajo, sino que realmente lo que es falta es conocer la palabra del Señor, porque puede ser que no tengas influencias y que no vengas de una familia poderosa terrenal, pero eres hijo del Rey de Reyes, eres hijo del dueño del oro y la plata, pero cuando no tienes ese conocimiento, no lo puedes concebir, Eduardo. ¿Qué dice Oseas 4:6? La falta de conocimiento de la palabra... no, ya me fui arriba. Ya se fue. Es mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y creo que eso afecta mucho porque nosotros nos vamos a lo que palpamos, a lo que vivimos día a día y no a lo que Dios nos puede dar. Y nosotros hemos tenido muchas historias de éxito en las personas que hemos invitado a los podcasts anteriores, que nos han contado de dónde han venido y dónde han llegado. ¿Verdad? Yo me acuerdo que cuando terminamos de grabar el podcast de Víctor, él estaba tocado y nos empieza a decir, mira, cuando yo llegué la primera parte de la beca era 1 año, y cuando se acababa esa beca yo no tenía cómo hacerlo y yo estaba preocupado y dice, y el Señor tuvo el control. ¿Por qué? Porque el día que se vencía la beca llegó alguien y me dijo, mira, ¿será que te animás a ser maestro otros 6 meses? Porque la persona que iba a ser maestro de esta clase, y esa la puedes dar vos, se fue a otra universidad a enseñar. Entonces creo que ese creer en el Señor, y nos cuenta de que cada semestre fue así, o sea, como que el Señor le está recalcando, mira, mano, yo te tengo aquí, yo soy tu Dios, yo te lo voy a demostrar, y si se te olvida, cada 6 meses te lo voy a volver a decir. Entonces a mí me gustó esa parte porque yo siento de que esto de que el pueblo muere por falta de conocimiento no es por falta de estudios, no es por falta de alguien que te hable, es por falta de leer la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios hay cosas tan poderosas como si nosotros no tenemos fe, que la pidamos, aunque en la Biblia dice que nosotros ya venimos con una parte de fe, pero tenemos que accionarla. Si nosotros
necesitamos sabiduría, hay que pedirla. Si nosotros necesitamos inteligencia, hay que pedirla. Entonces, nuestra vida cambia. El Señor mueve todos los engranajes de la tierra o todas las situaciones que estemos viviendo para llevarnos a donde Él nos quiere llevar, así como lo hizo con José, que salió de un pozo siendo un esclavo y lo llegó a ser el segundo del faraón. Llevó tiempo, necesitó fe de Él, pero llegó. Y así lo hace con nosotros. Y creo que eso es lo que pasó en esto. No, y definitivamente, Eduardo, también tenemos una labor como amigos todoterreno, como sacerdotes de nuestra casa. ¿Cuándo tenemos que enseñar y cuándo tenemos que aprender? Proverbios 22:6 nos dice bien claro: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Y eso somos nosotros, ¿sí? Tú y yo somos testimonio viviente. Por mucho que nos hayamos ido a dar nuestra vuelta, regresamos a nuestro origen. Entonces nosotros como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos puedan crecer espiritualmente, económicamente, hasta físicamente, Eduardo. Sí. Cuando nos instruían de cuidar tu cuerpo, de cuidar tu alimentación, de cuidar esto. Entonces creo que tenemos una labor como papás todoterreno. Ahora, ¿qué tenemos que enseñar, Eduardo? Tenemos que enseñar que la avaricia es un pecado, que con ese pensamiento nosotros no podemos emprender nada, que esa es una mentalidad de pobreza, que la generosidad la necesitamos en nuestra vida, porque si nosotros somos avaros, la vamos a ver como a la distancia de la luna. Y creo que parte de todo esto es que nosotros entendamos que nosotros modelamos a nuestros hijos con nuestros actos. Y si nosotros somos avaros, estamos modelando a que nuestros hijos sean avaros con sus hijos y con todas las cosas que hacen. Entonces estamos haciendo una línea que primero Dios haya alguien que la corte. Amén. No, y sobre todo, como te digo, tú lo decías, si no modelamos, estamos mal. La palabra nos dice que si nosotros le decimos a nuestros hijos, hagan esto, pero estamos haciendo otra cosa, como metal que retiñe. Mi papá es mentiroso. No, solo bulla estamos haciendo. Ahora, Eduardo, para ir resumiendo, la pregunta, amigo todoterreno, Eduardo, Pedrito, yo, mí mismo, ¿en qué momento de la vida estamos? ¿Estamos en Noé errantes o estamos en Enoc construyendo y estamos creciendo? Tenemos que entender de que las decisiones que tomemos hoy, Eduardo, como amigos todoterreno, como sacerdote de casa, tú que estás acá, esas decisiones van a marcar nuestras generaciones y nosotros tenemos en nuestras manos el poder cambiar. Como sacerdotes de nuestra casa, amigo todoterreno y Eduardo, tenemos que llevar a nuestra familia al camino que es Cristo. Un proceso difícil, un proceso que nos reta, pero definitivamente lo podemos lograr. ¿Por qué, Eduardo, lo podemos lograr? Porque no es por lo que mora en nosotros. No es por nosotros, sino por lo que mora en nosotros. Estoy tan emocionado que ya me trabé. Recordemos que cuando Dios mora en nosotros va a haber un cambio total. Va a haber una transformación. Y sobre todo lo importante de esa transformación es que se va a ver. Algunas veces nosotros vamos a empezar a modelar y a cambiar a la gente que está cerca de nosotros sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nuestros actos empiezan a replicar. Y creo que eso es el dicho con el que nosotros terminamos siempre. Si nosotros entendemos que nada podemos hacer, pero que si Dios mora en nosotros, lo podemos hacer todo, creo que ahí no va a haber pecado, no va a haber avaricia, no va a haber nada que pueda detener los planes del Señor en nuestra vida. Y mira, Eduardo, una cosa linda para cerrar, que ya el tiempo nos atropella, pero en Oseas 4:6 dice, lo que hace el sacerdote, hace el pueblo. Si eres sacerdote de tu casa y amigo todoterreno, recuerda que hay alguien que te sigue. Y hoy sí, no es por lo que somos, sino por lo que mora en nosotros.